¿Qué tal, amigos y amigas del canal de Eri Academic? Siempre nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo ganar mensualmente cierta cantidad, en este caso $1000, invirtiendo en acciones? Así es, amigo, para que ganen algo en acciones, o mucho, ¿no? Hay dos formas: compra y venta. Estar atentos si suben o bajan. Esto tiene por detrás todo un estudio, ya sea técnico, ya sea funcional, del negocio mismo, noticias que a veces disparan en acciones, estar pendientes de todo eso, ¿no? Entonces, y lo otro es a nivel de dividendos, que les comento que generalmente son más acentuados en empresas que ya están en el mercado un buen tiempo establecidas, ¿no? Entonces, chicos, básicamente voy a resolver la duda a nivel de cómo conseguir esta cantidad a nivel de dividendos, es decir, qué acciones comprar, cuántas comprar, ¿ok? De qué empresas comprarlas para recibir $1000 mensuales. Para esto vamos a usar el método Solver de Excel, que es un método que desarrolla el modelo matemático de programación lineal. Así es, chicos. ¿Y en qué consiste básicamente? Que te optimiza según los recursos que tú tengas el valor deseado. Es decir, si yo quiero 1000 soles, yo quiero que me dé un número exacto de acciones de qué empresas, para que mis costos no se eleven mucho y yo con eso conseguir esto que deseo mensualmente, los $1000. Bien, chicos, para esto podemos ver agrupadas estas empresas, ¿no? Según el mes: Walmart, Cisco, Altra. ¿Por qué están agrupadas según los meses? Porque ofrecen estas empresas dividendos según los meses que están acá, que podemos ver: enero, febrero, marzo. En febrero, por ejemplo, Starbucks nos da dividendos, y también lo hace en agosto, en noviembre y en mayo. Y es la misma lógica para las demás acciones. Así es, chicos. Ahora, para esto también les voy a mostrar este cuadrito resumen, dándole el costo, ¿ok?, de cada acción, el dividendo, ¿ok?, y obviamente la empresa. Esto está a nivel, este dividendo es trimestral, y acá ya lo tenemos todo anualizado. Y bien, chicos, para desarrollar y ya para ir viendo más o menos qué nos podría resultar la cantidad de acciones necesarias y obviamente con ello el costo de estas acciones, podemos darnos cuenta que Pfizer y Altria son acciones de un costo no muy alto comparados, por ejemplo, con Visa o Mastercard, pero que tienen en común que dan muy buenos dividendos, o sea, dan dividendos parecidos a estas empresas. ¿Y eso cómo se explica a nivel de acciones? Bueno, son empresas que hacen el esfuerzo de dar esos dividendos, ¿ok?, para atraer inversionistas y obviamente hasta que se estabilicen en el mercado. En cambio, las que por ahí tienen un poco más de precios porque ya están buen tiempo, está difícil que se tumben, pero tienen muchas opciones de seguir creciendo. Es decir, invierten más esas empresas sus ganancias en ellas mismas para seguir creciendo. Y entonces ofrecen al accionista un valor de sus acciones muy superior al que actualmente tienen. Esa es la explicación que se tiene. Ok, chicos, entonces vamos ya a desarrollar esto. Para esto también tenemos un cuadrito donde hemos ya hecho algunas simulaciones, pero la vamos a hacer juntos, ¿no? Miren, amigos, ya he pasado acá el costo por acción, la empresa, el dividendo y bueno, los costos que pueden tener, el costo de la acción de compra, y hay un costo de comisión que también hemos agregado porque según el broker con el que ustedes trabajen, el adquirir acciones también les va a dar la rentabilidad para ellos, ¿no? O sea, no te van a hacer gratis, no son brokers por caridad, tienen que tener algún beneficio. Entonces, no solo eso, recuerden que también se tiene que pagar impuestos y todo esto. Obviamente acá hemos considerado un costo de comisión estándar de $2 por acción comprada. Esto varía, pero les aseguro que no es mucho más, también no es wow que va a variar mucho nuestro resultado. También quiero mostrarles de que para asegurarnos de que las acciones nos den $1000, tenemos que sumar, tenemos que tener a nivel de meses, ¿no? Tenemos que tener una cantidad de acciones en enero para Walmart, una cantidad de acciones de Cisco y una cantidad de acciones para Altria, ¿ok? Que los dividendos que me den, el tener esa cantidad de acciones, me generen un dividendo, un residuo, una ganancia de $1000. ¿Ok, chicos? Entonces, bajo esa lógica ya podemos hacer funcionar nuestro modelito y aprender ya también a usar lo que es Solver, ¿no? Como les dije, es una herramienta matemática que el Excel lo desarrolla muy bien con esta herramienta. Bien.
El solver en sí es la herramienta de Excel. Lo que vamos a desarrollar matemáticamente es programación lineal. Acuérdense, chicos. ¿Qué vamos a minimizar? Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos costos de acción. Este es el costo total. Costo de acción total lo vamos a tener acá. Me va a sumar todas las acciones. ¿Qué se van a multiplicar acá? Costo por acción por la cantidad. Eso me va a dar. La suma de todo es la inversión total que yo voy a tener para conseguir estas acciones. Lo vamos a tener en G15. Ok, chicos, a ver, para que se note un poquito más, lo vamos a sombrear. Ahí está, este colorcito yo creo que está bien. Bien, se va a atenuar. Lo mismo el costo de comisión. Ok, va a ser el costo por acción, por la cantidad que tengas, por la comisión que le hemos puesto $2. Así es, amigos. También vamos a señalarlo. Y bien, finalmente vamos a tener el costo total, que va a ser esta celdita, la celda H66, que va a sumar el costo total de las acciones más el costo total de las comisiones, como les estoy explicando. Listo, esto va a ser lo que yo tenga que minimizar. Y acá mucho ojo con esto, amigos. Nosotros tenemos que minimizar costo, ¿no? Es como que, oye, yo quiero mis $1000, pero asegúrate de que yo gaste lo mínimo para conseguir. Ese va a ser mi objetivo en la herramienta Solver, en mi diseño de programación lineal. Entonces me voy a datos, chicos, rápidamente. Voy a Solver, voy a seleccionar cada mi celdita y le voy a decir que me lo minimice, ¿ok? Lo siguiente que me preguntan es, ¿cuáles son las celdas que vamos a cambiar? Le voy a decir que son las de acá. Espérense, chicos. Recuerden seleccionarlas bien. Ya está. Ahora sí está bien seleccionada mi objetivo de minimización. Y ahora vamos a seleccionar las celdas. Ya está, amigo. Va a ser todas estas celdas. Es la cantidad que nos va a devolver. Vamos con las restricciones. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, voy a decir que toda la cantidad de acciones obviamente tiene que ser mayor o igual a 1, porque ese es el requisito que yo tengo para tener dividendos en todos los meses. Ok, chicos, ya está. Ahora, ustedes pueden darle más restricciones según la problemática en la que ustedes se presenten. Así que este modelo va a ser adaptable a cada uno de ustedes. Lo voy a dejar en la descripción. Y para seguir, chicos, no se olviden de que para que empiecen a aprender Excel a su ritmo y se certifiquen también cuando ustedes gusten, unos cursos muy buenos estamos dejando ahí promocionando. Véanlos con toda la confianza del mundo. Y aprendan muchas más cosas, así como usar la herramienta Solver que estamos viendo acá. Y para que optimicen su trabajo, chicos, tableros de control, inventarios, reportes, dashboard, todo esto, también brindamos el servicio de esta elaboración académica a través de Excel y Power BI. También estamos dejando el link en la descripción para que nos contacten. Lo podemos hacer mediante Fiverr o de modo directo. Ya está, chicos, seguimos con esto. Entonces, esta es mi primera restricción, aceptar. Ya está. Y miren, ya tengo acá la restricción. La siguiente va a ser, obviamente, que no me dé fracciones, ¿no? O sea, no puede ser. Lo voy a agregar nuevamente. Selecciono cantidad de acciones, que es el rango de F56 a F64. Y le voy a decir que esto sea entero. Ya está, agregar. ¿Qué más? Para ya no salir y volver. Vamos a decirle también, obviamente, chicos, yo necesito ganar mis $1000 mensuales. Ah, ya, claro que sí, ese es mi objetivo. Entonces le voy a decir que acá, miren, si se dan cuenta, va a estar la suma de dividendos que me va a ofrecer cada acción. Entonces yo acá le voy a decir que esto, si yo voy a ganar $1000 mensual al año, como todo en este cuadrito ya está anualizado, ¿cuánto voy a tener mínimo o máximo? Mínimo, máximo, ahora lo vamos a determinar, $12.000. Así es. Ya está. Pero esto tiene que ser menor o igual. No, tiene que ser mayor o igual. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga que sea mayor o igual, se va a expandir a que yo gane un poquito más, pues, ¿no? Entonces no necesariamente, o sea, si gano un poco más en acciones, genial, pero que no me salga de eso. ¿Dónde se va a restringir? En la minimización que le he puesto al costo. Así que no se preocupen por esto. Ya está, chicos. Listo. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es según los meses. Y para esto, chicos, vamos ya dando a aceptar. Quiero explicarles esto. A ver, ya le damos cancelar. Ya tenemos acá. Quiero decirles que enero, febrero, marzo y abril, obviamente tiene que ser una ganancia mayor o igual a 1000. Ya está, es lo que yo necesito. Y como me va a minimizar los costos, no hay ningún problema, ¿ok?
Entonces para esto yo ya estas celdas las tengo optimizadas, chicos. Yo voy a ir a agregar, y voy a decirle que esta celdita que en serio me va a sumar la ganancia que yo obtenga por las acciones que yo tengo para enero y los dividendos que me van a entregar. Entonces yo le tengo que decir que esto sea mayor o igual a $1000. Ya está, chicos. Aceptar, agregar, porque vamos también a febrero. Le voy a decir que en febrero sea esto mayor o igual a $1000. Sencillo, chicos. Y también marzo. Le voy a decir que marzo sea igual a y mayor a $1000. Ya no sigo con lo demás, ¿saben por qué? Porque si se dan cuenta en la agrupación que tenemos se va a repetir siempre lo mismo. O sea, enero, febrero, marzo va a ser lo mismo en abril, mayo, junio y así sucesivamente. Aceptar. Ahora ya está, chicos. Recuerden que tenemos que seleccionar Simplex Lineal LP, que es el método de programación lineal. Convertir variables sin restricciones en no negativas, lo dejamos activo y ya está. A correr, chicos. Vamos a ver qué nos resulta. Ya está, amigos. Nos ha resuelto. Vamos a conservar la solución y le damos a aceptar. Miren, nos ha optimizado el modelo para nosotros ganar mensualmente nuestros $1000. ¿Se acuerdan las restricciones que les dimos a los meses? Miren, chicos, acá está la suma, por si acaso eso confunda, ¿eh? Acá nos va a sumar la ganancia que tengamos mensualmente de cada una de las acciones a las que corresponde, ¿ok? En este caso va a ser los dividendos que me dé Walmart, Cisco y Altria. También en febrero va a ser Starbucks, Mastercard y Clorox. En marzo Johnson & Johnson, Visa y Pfizer. Y miren, se vuelve a repetir. En enero es lo mismo que abril, febrero es lo mismo que mayo y así. Entonces acá he hecho yo la restricción. Entonces ya no habría sentido ya de hacer lo demás porque iba a ser lo mismo. Entonces, chicos, me ha minimizado los costos. Lo he hecho lo mínimo para yo obtener mis dividendos de 12.000 ACES. Y se ha excedido un poquito. Es decir, te lo reduje tanto y según lo que hice vas a obtener esto. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué tengo que comprar? Bueno, tienen que comprar 606 acciones de Pfizer, 211 de Clorox y obviamente Altria 2.659. ¿Y por qué en los demás 111? Bueno, no ha habido más restricciones, en este caso es un modelo estándar. Pero chicos, eso ya lo percibíamos que iba a ser así. ¿Por qué? Porque Pfizer da un costo de acción bajo, ¿ok? Pero te da un dividendo que es prácticamente igual al de las otras empresas. Y acá estamos viendo a nivel de dividendos. El punto más importante acá, chicos, que al margen de esta cantidad de acciones, es de que ustedes tienen que invertir, y acá sí mucho ojo, que es la respuesta final a nuestro ejercicio. Espérense un poquito, uy, no sé si ya está. $183.062 para que consigan sus $1000 mensual en promedio. Así es, amigos. Está resuelta la pregunta. Ok, ¿dónde lo veo acá? ¿Dónde lo veo mensualmente? Acá lo hemos puesto. Ya les expliqué de dónde sale. Así es, chicos. Entonces, para que ustedes consigan en general sus $12.000 anuales, tienen que invertir $183.062 y comprar aproximadamente esta cantidad de acciones. Obviamente que, como les digo, pueden tener más restricciones. Por ejemplo, no comprar más de 100 acciones de Pfizer, ¿no? Y tener una cierta cantidad de Visa. Entonces, ustedes van jugando con el modelo. El modelo va a ser estándar. Pero ya lo tenemos acá, chicos. Acá. Entonces, esto les voy a dejar, les va a ser muy útil para que ustedes simulen cuánto tienen que invertir para que ganen tal cantidad en dividendos. Ya está, chicos, no olviden de dar like, de compartir, de suscribirse si les ha interesado este contenido. Y recuerden, tenemos ahí unos cursos muy buenos para que ustedes empiecen y se capaciten según el ritmo que ustedes le den, obtengan su certificación. Y cualquier trabajo, duda, consulta o asesoría, también ahí dejamos el link en la descripción. Nada, chicos, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Adiós.